Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento del día en que estén viendo ustedes este video. Mi nombre es Fabián Shechman y como profesor titular de la Cátedra 2 de Psicopatología les doy la bienvenida a la cursada 2020, nuestra asignatura. Bueno, ¿quién no sabe que esta cursada va a ser distinta, inédita, excepcional? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos extraños. No estamos en las aulas y cómo las extrañamos. No están ustedes delante de sus pupitres, no estoy yo apoyado en algún escritorio. No cuento siquiera con tiza y pizarrón, bueno, salvo la imagen que acaban de ver ustedes, esa imagen virtual, y también este PowerPoint en que me voy a apoyar, que es una especie de pizarrón virtual. Es decir que nuestra cursada se va a ver modificada enteramente en cuanto a los instrumentos de los que nos valemos para la transmisión. Es decir, va a haber lo que cambia. Pero hay lo que no cambia, porque nos mueve a los docentes de la cátedra la misma pasión, el mismo deseo de enseñar que nos hace dar este paso todos los años, que es comenzar las clases. Lo que no cambia entonces es nuestra apuesta, que es la de una transmisión rigurosa de la psicopatología, alejada de los facilismos de moda, apoyada en el deseo de saber, confiada en el entusiasmo, en las ganas de aprender, en el deseo de enseñar, y que apunta a la excelencia académica en la transmisión a nuestros estudiantes. Bien, eso no cambia. Tampoco que yo comience esta clase, como lo hago todos los años, con una cita más o menos poética, que en este caso dice así: Language is a virus from outer space. Es decir, el lenguaje es un virus del espacio exterior. Esta es una frase que tomo de un escritor que me gusta mucho, que se llama William Burroughs. Burroughs nació en San Luis, Missouri, el 5 de febrero de 1914, y falleció en Lawrence, Kansas, el 2 de agosto de 1997. Allí lo tienen frente a su máquina de escribir. El lenguaje es un virus del espacio exterior, es algo que él propone en su novela El boleto que explotó, de 1962, El ticket que explotó, o en su ensayo, ahí está más desarrollado, La revolución electrónica, de 1970. Por lo demás, de Burroughs les recomiendo la lectura del Almuerzo desnudo, de 1959, Naked Lunch, que fue llevada al cine por David Cronenberg, en 1991, una película que también les recomiendo especialmente. Por fin, pueden ustedes escuchar, está en YouTube, el tema de Laurie Anderson, que lleva precisamente ese título, Language is a Virus, de su álbum Home of the Brave de 1986. Bien, comenzamos entonces con este epígrafe, con esta pequeña frase poética que me sirve de introducción hoy y por supuesto no es por nada. El lenguaje es un virus del espacio exterior. En la misma dirección, si tuviera que ponerle un título a este primer clip de video, si me empujasen a que eligiese un título para este primer video, pues lo llamaría Psicopatovirus. Bueno, por supuesto, tiene que ver con el contexto, pero van a ver ustedes que no es solo por eso, ni especialmente por eso. En cualquier caso, este clip tiene dos partes. Una primera
en la que voy a desplegar muy brevemente la organización de la materia y la modalidad virtual de la cursada, y una segunda en donde abordaré la cuestión de la psicopatología y especialmente la de nuestra orientación en la elaboración de los problemas principales de la psicopatología. Muy bien. Organización de la materia y cursada virtual. Podemos abordar la organización de nuestra materia distinguiendo dos ejes, el eje de la diacronía y el eje de la sincronía. En el eje de la diacronía vamos a explicar el despliegue del programa, de nuestro programa de trabajo, en 4 conjuntos temáticos. Nosotros dividimos nuestro programa diacrónicamente en su evolución, lo desplegamos en 4 conjuntos temáticos, 2 en el primer cuatrimestre, 2 en el segundo cuatrimestre, enseguida verán. Y esos 4 conjuntos temáticos son abordados por las actividades distintas, ellas cada una con su modalidad, que efectivamente este año, por lo menos mientras dure esta modalidad virtual, van a tener una condición especial. Muy bien. Eje diacrónico, entonces. Nuestros 4 conjuntos temáticos. Psicopatología es una materia anual, y entonces en el primer cuatrimestre tenemos 2 conjuntos temáticos, y en el segundo cuatrimestre los otros 2. El primer conjunto temático dura 7 semanas, en el cronograma tienen ustedes el desarrollo de las primeras 6 semanas, en la 7ª semana propondremos un primer ejercicio, van a ver ustedes, domiciliario, es una evaluación domiciliaria de la que voy a hablar después muy brevemente. El segundo conjunto temático tiene 9 semanas, ya en el segundo cuatrimestre, y espero de modo presencial, el tercer conjunto temático se despliega por 11 semanas, y finalmente el cuarto, nuestro último conjunto temático, está compuesto por 5 semanas de clases. Bien, en el primer conjunto los temas centrales son el encuentro fecundo, que a la vez es desencuentro entre el psicoanálisis y la psiquiatría, lo que da lugar a la psicopatología como tal, y el abordaje de las nociones introductorias psicoanalíticas que nos van a permitir el resto del año hacer una elaboración de los temas psicopatológicos desde nuestra perspectiva. Muy brevemente, en el segundo conjunto temático abordamos el campo de la psicosis, en el tercer conjunto temático la neurosis, y en el cuarto conjunto temático, bueno, el cuarto conjunto temático nosotros lo modificamos cada 2 años, y este año inauguramos entonces un nuevo tema, que es género y sexuación, donde podremos desplegar, espero, una conversación, un debate fecundo entre el psicoanálisis y las teorías de género. Van a ver ustedes que aunque eso esté localizado en nuestro cuarto conjunto temático, la cuestión del debate psicoanálisis, teoría de género, el abordaje del asunto género-sexuación va a impregnar todo nuestro programa y todo el desarrollo de la cursada. Bien, eje sincrónico. ¿Cómo va a ser nuestra modalidad virtual de cursada? Nosotros vamos a contar con 4 instrumentos. Ya los conocen, voy a ser breve, los hemos explicado por Psicopatovoz, es decir, por nuestro mailing. En primer lugar, van a acceder a audios de clases grabadas. Vamos a tener 4 clases grabadas por semana, teóricos, seminarios, comisiones y conferencias. Esos audios serán subidos a nuestro blog de clases grabadas y podrán ustedes suscribirse a un podcast. También hemos enviado las instrucciones por mail. En segundo lugar, tenemos clips de video como este, que es el primero, introductorio. Serán 3 por semana en principio y podrán acceder ustedes a ellos a través de un link que vamos a enviar por Psicopatovoz, pero además van a quedar subidos a nuestro canal en YouTube. En tercer lugar, vamos a contar, espero que esto ya esté en funcionamiento, con aulas virtuales por comisión en el campus de la facultad. Parece que el día de ayer el campus tuvo algunas dificultades, pero me dicen que ya el día de hoy ha comenzado a trabajar con normalidad. Finalmente, vamos a tener reuniones virtuales, en principio de modo quincenal, por Zoom,
único horario que se mantiene de aquellos en los que ustedes se inscribieron, es decir, el encuentro va a ser en el día y horario de cada comisión. Este año nos quedan, en principio, en suspenso, 4 actividades que espero retomaremos cuando volvamos a las clases presenciales, que son los ateneos clínicos, las comisiones de hospitales, los testimonios clínicos y los grupos de lectura que precisan justamente del encuentro presencial, y muchos de ellos, las comisiones de hospitales, los testimonios clínicos, se realizan en instituciones hospitalarias, no los podemos hacer mientras dure la cuarentena y estemos en esta modalidad virtual. Se modifican nuestras evaluaciones y también nuestro régimen de promoción. Como les decía antes, vamos a tener un primer trabajo práctico, un ejercicio domiciliario, vamos a dar más detalles de eso más adelante, en nuestra 7ª semana de clases. Luego, la asignatura tiene 2 parciales de articulación teórico-clínica, también hablaremos en detalle sobre ello más adelante. Uno, el primer parcial, al fin del primer cuatrimestre. Si es que en el fin del primer cuatrimestre volvemos a las aulas, si no será en el inicio del segundo cuatrimestre, lo más pronto posible. Y el segundo, sobre finales de octubre. De modo que tenemos 3 evaluaciones, un trabajo práctico domiciliario en la 7ª semana de clases, y 2 parciales escritos, uno al fin del primer cuatrimestre, otro sobre finales de octubre. Cada parcial de estos 2 tiene un recuperatorio por ausente, y se puede recuperar un parcial aplazado a fin de año. Respecto del recuperatorio del trabajo práctico, pues daremos indicaciones más adelante. Nuestra materia se rinde y se promociona con examen final. Tenemos 2 modalidades de examen final. El régimen de examen final ordinario, al que se accede con promedio de 4, sin ningún aplazo, y lo que llamamos el REFE, el régimen de examen final especial, para el cual quienes elijan esa modalidad deben tener un promedio de 8 puntos en los parciales. En los 2 parciales, porque el trabajo práctico domiciliario ese no va a tener calificación, va a ser aprobado o no aprobado. Bien, promedio de 8 en los 2 parciales, y usualmente nosotros requerimos la asistencia a 10 conferencias. Seguramente serán a 4 o 5, lo veremos cuando vuelvan las clases presenciales, y veremos qué cantidad de conferencias van a ser requisitos para agregar entonces al REFE aquellos de ustedes que elijan el régimen de examen final especial. Aquellos que entonces tengan promedio de 8 puntos y que asistan a la cantidad de conferencias o ateneos clínicos que hagamos seguramente en el segundo cuatrimestre, van a poder entonces acceder al régimen de examen final especial, van a tener que escribir una monografía sobre la que hablaremos oportunamente, y entonces accederán al coloquio final, que es distinto que el examen final ordinario. Bueno, más detalles sobre las evaluaciones vendrán más adelante. Me toca ahora hablarles de la psicopatología, del abordaje especial que hacemos de la psicopatología a partir de nuestra orientación. La psicopatología como disciplina que se ocupa de las construcciones nosológicas, es decir, de elaborar clasificaciones de las llamadas así enfermedades mentales, resulta históricamente y en la práctica de el entrecruzamiento de referencias teóricas y disciplinas muy diversas y heterogéneas. Es por eso que es necesario tomar una posición, nos parece que es necesario tomar una posición clara, definida, para no caer en una enseñanza panorámica, ecléctica, sin consecuencias. Por lo demás, hay que decir que siempre se lee a los autores de algún lado. A nosotros nos parece conveniente explicitar esa lectura, es decir, desde dónde estamos abordando los problemas en la psicopatología, y entonces señalamos que nuestro abordaje de los problemas principales de la disciplina psicopatológica
se produce, lo realizamos de una perspectiva que se reconoce psicoanalítica y comprometida con el retorno a Freud de Jacques Lacan. El retorno a Freud de Jacques Lacan lo voy a abordar en el audio de mi clase teórica. Ahí tienen a Lacan, pero quiero por lo menos indicar acá dos cuestiones. En primer lugar, dos características de ese retorno, que supone una rectificación de lo que Lacan llama la desviación post-freudiana. Según Lacan, el post-freudismo, los discípulos de Freud, se desviaron, perdieron el eje más subversivo de la obra de Freud, que Lacan intenta rescatar precisamente en su enseñanza, y luego que esa lectura de Freud, ese retorno a Freud que Lacan propone, supone una exigencia de argumentación. Es un leer a Freud a la letra, pero abordando la letra freudiana con una exigencia de racionalidad. Se trata para los lectores de Freud entonces de dar razones, de encontrar una lógica en el texto de Freud. Bien, esas serían las dos características principales, me parece a mí, que destaco hoy respecto del retorno a Freud de Jacques Lacan. Por lo demás, en la clase teórica, en el audio encontrarán ustedes desplegadas las tres vertientes que tiene ese retorno, porque no son siempre iguales los comentarios que Lacan hace durante una enseñanza extensa que dura 20 años. Lacan, en primer lugar, continúa, prolonga Freud, pero también fuerza el texto de Freud, lo tamiza, lo hace pasar por el colador de unos conceptos que son propios de él, de Lacan, quiero decir. Y finalmente hay una tercera dimensión del retorno a Freud, que es una dimensión en la que Lacan cuestiona a Freud, debate con Freud, contradice a Freud. Bien, estas cuestiones van a ser abordadas, como les decía, con más detenimiento en el audio de mi primer teórico. De todos modos, lo que quiero señalar entonces es que nuestro abordaje de los temas, de los problemas psicopatológicos, se declaran, se explicitan, orientados por la enseñanza de Lacan. Bien, ¿qué sería la psicopatología en nuestra orientación? Podríamos decir desde la perspectiva de la enseñanza de Lacan que es aquella, es decir, la psicopatología abordada en nuestra orientación, que reconoce el patos que el logos introduce en la psique. Psicopatología precisamente proviene de allí. Psico, la psique, alma en griego, patos es el sufrimiento, el padecimiento, y el logos es el lenguaje, la palabra. Podríamos decir entonces que se trata para nosotros de estudiar este año el padecimiento, el patos lenguajero, logos, que infecta al alma de aquel que Lacan llama el ser hablante. El humano es aquel que padece la enfermedad lenguajera que, como decíamos antes, es un virus. El lenguaje es un virus. Estamos, más aún, somos enfermos del lenguaje. Fíjense cómo Lacan lo dice con sus términos en 1976, en su seminario 23. Él dice, se pregunta, ¿cómo es que todos nosotros no percibimos que las palabras de las que dependemos nos son de alguna manera impuestas? En este aspecto, lo que llamamos un enfermo llega a veces más lejos que lo que llamamos un hombre con buena salud. Se trata más bien de saber por qué un hombre normal, llamado normal, destaco la cuestión del llamado normal, lo que creemos que es la normalidad. ¿Por qué un hombre normal, llamado normal, no percibe que la palabra es un parásito, que la palabra es un revestimiento, que la palabra es la forma de cáncer que aqueja al ser humano? ¿Cómo hay quienes llegan a sentirlo? Bien. Lacan nos dice que la palabra es un virus, que el lenguaje es un virus, como hace Barros, nos dice que es un parásito, que es una forma de cáncer, y efectivamente entonces planteamos en el nivel de la psicopatología esa base, esa enfermedad lenguajera que hace que no haya normalidad, sino psicopatología generalizada. Nos critican a veces a la cátedra
cierta posición patologizadora. Bueno, el problema de esa crítica es que se parte del supuesto de que hay normalidad. Pero la normalidad, mis estimados, es perfectamente inexistente. No hay más que anormalidad. Psicopatología generalizada. Lo que se llama salud mental es en verdad un oxímoron. No hay nada menos saludable que lo mental. No hay nada más patológico que lo mental, puesto que lo mental proviene del virus lenguajero que nos enferma. Entonces, pensemos lo que es el trauma y la consecuencia del trauma en el ser hablante, la desnaturalización. El trauma es el aprendizaje de una lengua y el instinto, las funciones vitales, las más básicas, la alimentación, el sueño, la reproducción, se trastornan, se enloquecen por el virus lenguajero que nos infecta. Nos lo enseña Freud cuando distingue muy bien entre lo que él llama la pulsión, que afecta a los humanos, y el instinto, que deja más bien del lado de la animalidad. No es lo mismo pulsión, que instinto. Estamos traumatizados, infectados por la lengua. Los seres hablantes quedamos así exiliados, sacados a patadas del campo de lo natural, excluidos de la naturaleza. Nada en la animalidad llega hasta allí. Ustedes me dirán, bueno, el perro que se deja morir de hambre cuando se le muere el dueño y vela, hace una guardia, podríamos decir así, por días sobre su tumba. Bueno, pero el perro es un animal doméstico. La mascota, el animal doméstico precisamente, recibe las esquirlas de la enfermedad lenguajera porque habita el domus humano. Pobrecito, está neurotizado desde ya. Lo alcanza la enfermedad lenguajera que a nosotros nos toca de lleno. Habita también la casa del ser hablante. Nuestro domicilio, nuestra casa es el lenguaje y allí estamos en cuarentena. Sí, la cuarentena. ¿No se percibe acaso, no se siente en lo ominoso, en lo oscuro que tiene a veces esta cuarentena en la que estamos, este encierro? ¿No se alcanza a notar algo familiar, algo muy familiar? Como ustedes saben, Freud ligaba lo siniestro, lo ominoso con lo familiar. Y es que en efecto, algo de esta cuarentena en la que estamos nos revela una cuarentena estructural, una cuarentena que nos afecta más allá de este momento que nos toca vivir. Si nuestra casa es el lenguaje, de esa casa no hay salida. No hay salida ni aunque salgamos a la calle, ni aunque volvamos a las aulas. Esa es la cuarentena estructural a la que me refiero. Y el aislamiento al que nos somete la cuarentena, también nos revela algo estructural. Y es que no hay comunicación. Es que el lenguaje no sirve para comunicarnos. Es que el malentendido es la regla. Y esa es la cuarentena y el aislamiento estructural. Uno habla solo y no hay sino soliloquio. Podemos plantearlo así. El psicopato logos, el psicopato virus, el virus lenguajero que nos afecta el alma, ese provoca la cuarentena estructural. El hecho de que no hay relación y que el aislamiento en última instancia es de estructura. Lacan extremaba las cosas y llegó a proponer su conocida sentencia: no hay relación sexual. Desde el seminario 16 propone algo de este orden. Allí en el seminario 16, de un otro al otro, proponía no hay acto sexual. Y desde el seminario 17 en adelante, durante toda su enseñanza, continúa machacando. No hay relación sexual. No hay relación sexual. ¿Qué implica el hecho de que no hay relación sexual? Bueno, el no hay relación sexual de Lacan implica la puesta en cuestión
de lo que clásicamente se conoce como el mito del andrógino. En el banquete, Platón pone en boca de Aristófanes una especie de mito con el que explica el surgimiento de los seres sexuados. A partir de ese mito se plantea la idea de que de inicio existían seres de 4 piernas, 4 ojos, 4 brazos, 2 cabezas, un par de genitales. Esos seres, además, estaban distinguidos, eran de 3 tipos distintos. Estaban los hombre-hombre, es decir, que tenían genitales masculinos dobles, hombre y mujer, es decir, que de espaldas pegados, hombre y mujer, genital masculino y genital femenino, y habían también seres dobles, femeninos ambos, es decir, 2 mujeres. Habiendo provocado a los dioses, Zeus responde en determinado momento, partiéndolos con un rayo, de modo tal que cada uno queda con la tarea de encontrar a su otra mitad, que estaría allí perdida por el mundo, y entonces aquellos que fueron hombre-hombre buscarían pues a otro hombre, aquellos que fueron hombre-mujer buscarían en el caso del hombre a una mujer, en el caso de la mujer a un hombre, y aquellos que fueron seres mujer-mujer, una vez partidos, buscarían entonces a su compañera que estaría allí perdida por el mundo. Ven ustedes que esto no es sino lo que retomamos en la actualidad con aquello que llamamos la media naranja. La media naranja supone que cada uno de nosotros estaría buscando a la contrapartida que encaja perfectamente entonces en el nivel del amor con nosotros. Bueno, que no hay relación sexual para Lacan supone muy precisamente que no hay media naranja. El no hay relación sexual de Lacan es una impugnación del mito del andrógino platónico y de nuestra media naranja. Uno podría decir que desde la perspectiva de Lacan, más tarde o más temprano, entre un hombre y una mujer se abre ese abismo que es el abismo de la no relación. Pero esto no afecta solamente a hombres y mujeres. En el caso de la homosexualidad, de que haya un hombre que desee busque otro hombre, tampoco hay allí encaje perfecto, tampoco hay allí relación. Y lo mismo ocurre en el caso de una mujer que eventualmente ame a otra mujer. La idea de Lacan es que el no hay relación sexual afecta a todas las posiciones sexuadas. En el caso de que esté uno solo, en el caso del fetichismo, en los casos que ustedes quieran, para todo ser hablante no hay relación. Uno podría decir que se consiguen a veces modos de suplir la media naranja que falta, pero siempre son artificios, siempre se trata de llegar a algún tipo de arreglo. Una media naranja puede conseguir eventualmente una media manzana, como ven, y armar algo, ¿no? Algo que se parece a esa relación que no hay, algo que se parece al hecho de que las cosas no encajan. Pero como ven, eso está pegado allí con broches, hay que sostenerlo. Que no hay relación sexual supone que una media naranja se encuentra con una media manzana, o en otros casos, que una media naranja se encuentra con una zapatilla, o que una media naranja se encuentra con una bombita, para hacerlo más a lo Duchamp. Las cosas no funcionan, hay algo que no encaja. Freud mismo señalaba en sus 3 ensayos que, cito, en el sentido del psicoanálisis, ni siquiera el interés sexual del hombre por la mujer es algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimiento. Vean ustedes, Sigmund Freud, criticado por heteronormativo, criticado por supuestamente defender una posición patriarcal, está señalando con todas las letras que no hay nada natural en el interés sexual del hombre por la mujer, sino que eso es un problema que requiere esclarecimiento. Bueno, si ustedes leen 3 ensayos de teoría sexual, desde 1905, el párrafo que yo leí es de un agregado de 1915, pero si leen 3 ensayos, ese texto freudiano grita todo el tiempo
que no hay relación sexual, es un anticipo de la formulación de Lacan. Freud nos dice en ese 3 ensayos que no hay normalidad, que la sexualidad humana es patológica en todos los casos, que no hay nada natural en el interés de un hombre por una mujer, y que las cosas no encajan. No solo entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres. La sexualidad humana es para Freud, fue para Freud, lo es para Lacan, y lo es para nosotros un problema. Y si esto es así, y lo es, la pareja es síntoma, y lo sexual siempre patológico. Porque no hay relación sexual, porque no hay complementariedad posible con el partner, con la pareja, sin importar ni la autopercepción identitaria, el género, la elección de objeto en juego o la posición sexuada, cuestiones que son bien distintas, no se superponen y que vamos a abordar oportunamente. La pareja es siempre sintomática, el amor siempre patológico y la normalidad un sueño, del que vale la pena despertarse. El diagnóstico que proponemos, que estudiaremos este año, se plantea entonces como estructural. No está atado a la observación de conductas. La perspectiva diagnóstica que promovemos se encuentra en las antípodas de cualquier abordaje fenoménico o descriptivo que pretenda etiquetar conductas, síntomas o elecciones diversas. Las obsesiones son tan poco exclusivas del obsesivo como los delirios o alucinaciones del psicótico o las perversiones del perverso. En efecto, que alguien se ponga a ordenar su casa, ahora que hay bastante tiempo, y entonces siempre tenga que ir la sal a la izquierda, el azúcar en el centro, los fideos a la derecha y un poquito más allá el arroz. Ese tipo de rituales pueden encontrarse en una neurosis obsesiva, en el sentido del diagnóstico estructural que propondremos, o en el campo de una psicosis. Es decir, que la conducta, en términos fenoménicos, no nos orienta respecto del diagnóstico. Por lo demás, estudiaremos este año los historiales clásicos de la histeria y la neurosis obsesiva, que en Freud son el caso Dora y el caso de las ratas. Bueno, en el caso de Dora, encontrarán ya al comienzo del texto la descripción de una alucinación que es la sensación de una presión en el pecho que tenía esa joven. Dora, paradigma de la histeria, alucina. Luego, cuando encuentren en la lectura al hombre de las ratas consultando a Freud, van a ver que Freud describe al tipo como un tipo que está delirando, llega a la consulta delirando. Los delirios obsesivos existen también. Entonces, ni la alucinación ni el delirio son exclusividad de la psicosis. Insisto, no hacemos diagnósticos deteniéndonos en las cuestiones que pasan en términos fenoménicos. Hay obsesiones en la histeria, tanto como en diversas psicosis. Los neuróticos deliran, eventualmente alucinan. Hay rasgos de perversión en la neurosis, la psicosis y la perversión. Y para ya anticipar los temas del cuarto conjunto temático, como lo decía, impregnan nuestro programa enteramente, subrayémoslo, ni la identidad sexual ni la elección de objeto definen para nosotros diagnóstico alguno. Es decir, que nosotros no diagnosticamos en función de con quién se va a dormir uno la noche, o qué es lo que hace el sábado, a dónde sale, con quiénes y a dónde va. Es decir, que no planteamos el diagnóstico en términos descriptivos o conductuales. Vamos a tener que estudiar este año qué quiere decir el diagnóstico estructural. En todo caso, para ir cerrando, propongamos que lo que llamamos estructuras clínicas en psicoanálisis, que Lacan aísla al leer a Freud, la neurosis, la psicosis, la perversión, antes que patologías, son tratamientos. Son posiciones subjetivas, diversas, que responden, que tratan al virus lenguajero que es la enfermedad, esa que nos enferma, y tratan también, son modos de tratamientos distintos, de respuestas distintas, frente a esa cuarentena estructural que es su consecuencia, y con Lacan indicamos de esta manera: no hay relación sexual. Neurosis, psicosis y perversión son formas
Son posicionamientos subjetivos ante el hecho de que las cosas no encajan, de que no hay relación sexual. Bueno, sobre estas cuestiones seguiremos trabajando a lo largo de todo el año. Es decir, que esto continuará. Me despido. Adiós.